Hoy estamos terminando esta serie corta con relación al aniversario de nuestra iglesia, pensando en la comunidad que somos, en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también en la comunidad que debemos ser en los días que estamos viviendo. Y quiero llamar la atención en un pasaje de la Escritura en Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48, que leímos al comienzo y vamos a leer nuevamente, porque como les refería, se suscitó una discusión. Y a veces hay discusiones que asustan por lo ruidoso y por lo violento. Pero hay otras discusiones que a mí me gustan. No toda discusión es mala. Hay discusiones que son ilustrativas, que son edificantes. Sobre todo cuando hay deseo de aprender y de compartir y no de imponer y lacerar al otro, sino deseo de compartir, de aprender. Aquí se armó una discusión. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Y cuando yo leía este pasaje yo me preguntaba, ¿y quién dijo que Cristo, cuando nos invitó a seguirle, le prometió a alguien importancia? Yo me puedo poner a revisar el Nuevo Testamento y no voy a encontrar nunca donde Cristo dijo, síganme todos los que quieran ser importantes. Síganme los que quieren tener un puesto renombrado en mi reino. Él no prometió posición. Cristo nunca prometió poder ni prometió privilegios. Él quiso formar una comunidad de hermanos. Entonces, la pregunta que me hice fue, ¿de dónde sacaron los discípulos eso? ¿De dónde sacaron los discípulos eso de estar peleando por quién es el más importante entre ellos? Vamos a hablar de eso en breve. Pero el versículo 47, como Jesús sabía bien lo que pensaban, y miren lo que está diciendo aquí. Jesús sabe lo que yo pienso. Y a algunos les da miedo eso. A otros les tiene sin cuidado. Pero a todos nos debería llevar a la humillación, a la postración, para decir como Pedro, mezclando vergüenza con arrepentimiento y decirle, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo nosotros nos podremos o cómo podremos osar escaparnos de la presencia del Señor si Él conoce lo que uno piensa y lo que uno siente? Y como el Señor sabe que tenían ese gusanito de la soberbia, del poder, de buscar posiciones y ese tipo de cosas, tomó a un niño y lo puso a su lado. En otra parte de la Biblia dice que tomó a un niño y lo puso en el centro de los adultos para darle una lección. Y yo refería que hay discusiones en las que conviene poner a los niños en el centro. No las discusiones donde hay peleo, donde lanzan los platos y parten las cosas. Hay que alejar a los niños de esos cuadros de violencia. Ellos no tienen que exponerse a ningún tipo de violencia. Pero los niños sí se pueden poner en el centro para que los adultos aprendamos cómo Dios quiere que seamos. Tenemos que ser como niños. Como niños tenemos que ser. Y a mí me pareció bonito que en este pasaje no dice que lo puso en el centro, sino que lo tomó y lo puso a su lado. Los niños son para estar o en el centro, para enseñarnos y recordarnos lo que debemos ser, o para estar, ¿qué? Al lado de Jesús. Lo puso al lado. El versículo que sigue es contundente. Pues Jesús les dijo, el que recibe en mi nombre a este niño, ¿qué pasa? A mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, a mi Padre. Esta versión dice insignificante, pero es una versión un poco lacerante. Hay otras que han corregido más el sentido y nos recuerdan que el que es más sencillo, el más pequeñito, el más humilde entre ustedes es la persona más ¿qué? Más importante. Contra todo lo natural, hay niños que se arañan sus caritas en medio de pataletas. ¿Los han visto? Especialmente cuando no les cortamos las uñitas. Ellos se agarran la cara y se pellizcan. Pero hemos visto también adolescentes que se autolaceran. Y eso es una patología que no da tiempo a explicarla, pero por muchas razones y con sus diferentes variantes hay jóvenes que tienen la tendencia de lacerarse sus cuerpos, de hacerse daño para llamar la atención, para desahogar un poco algún trauma, algún abuso físico, psicológico, sexual. Eso tiene su razón de ser, pero eso no es natural.
Lo propio no es que uno se haga daño. Ya le voy a decir por qué le refiero a todas estas cosas. Porque Pablo, una vez, para ilustrar la relación entre los hermanos o la vida de iglesia, y también hablando del matrimonio, habló de la relación entre Cristo como esposo y la iglesia. Y Pablo profirió estas palabras, dijo: nadie golpeó jamás su propio cuerpo. Y nosotros sabemos que por experiencia sí hay gente que lo hace. Lo que Pablo quiere decir es que no es normal que una persona se haga daño en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cristo protege a la iglesia. Y nosotros los cristianos somos también llamados a proteger la iglesia. Por eso he titulado este sermón así: los sentidos de la iglesia. Porque el sentido de la iglesia, en vez de ponernos a discutir quién es el más importante, o permitir que una discusión, o permitir que cualquier cosa entre nosotros, que pase entre novios, entre esposos, entre vecinos, siempre hay. Pero tenemos que cuidarnos y no permitir que nada pueda hacernos daño. Ojo, aunque voy a hablar de la iglesia como comunidad del Dios Trino, quiero pedirle que preste atención, porque voy a hablar de principios que usted puede aplicar en su familia. Se va a dar cuenta que hay mucho para aprender de la vida familiar. ¿De dónde sacaron los discípulos esto? Apenas se reúnen unos seres humanos, apenas están llegando a reunirse, cuando ya comienzan a observarse, a juzgarse y a clasificarse. Esa es una tendencia humana. Los niños van, como en estos días, a las fiestas de bachillerato, y apenas llegan, comienzan a ¿qué? ¿Cómo se vistió? ¿Viste los zapatos? Chamo, pero está usando la misma camisa. Comienzan a clasificarse, porque la tendencia en el ser humano cuando llega a la comunidad con otros seres humanos es a observarse, a juzgarse, a compararse y a clasificarse. Esa es la tendencia humana. La tendencia humana de un corazón caído, que en vez de ver en el otro la imagen de Dios, para ayudarlo, para respetarlo, comienza a ver una amenaza y está pendiente de cómo es mejor que ese, cómo es superior al otro, cómo se le monta por encima. Esos intentos de clasificar, de excluir, de compararse y de agredir al otro es consecuencia del pecado, de habernos alejado de Dios, porque Dios no nos creó para eso. Lo único que se necesita para uno comenzar a compararse, a juzgar y a condenar al otro es ser un ser humano. Y los discípulos, como humanos, al fin, con esa actitud estaban atentando contra una comunidad que apenas estaba naciendo. Imagínense, ellos iban a conformar el fundamento de los apóstoles para la iglesia, y los mismos apóstoles que iban a ser la base de esa naciente iglesia ya estaban peleando por puestos. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, y repito, nosotros tenemos que utilizar los sentidos. Hoy voy a hablar de 3. Conocemos los clásicos sentidos del olfato, del tacto, de la vista, de qué más, del gusto. Y tenemos que utilizar los sentidos del cuerpo de Cristo para protegernos, para buscar el bien de todos. Hay 3 imágenes que voy a estar presentando cada vez. La primera, para decir que tenemos que pedirle: Señor, cuida mi boca. Yo soy la boca de la iglesia. Que cuando utilice mi lengua, que cuando utilice mi boca, lo haga para hacerle bien a mis hermanos, a 3 personas. Yo quiero usar la boca bien, Señor, para hacerle bien a mis hermanos en la fe, para hacerle bien a los afligidos del mundo y para llevar tu palabra a todos. Quiero utilizar la boca para bien. Los médicos dicen que la boca es uno de los lugares más expuestos a contaminación, y muchos males en el cuerpo comienzan en la boca. Y yo me he dado cuenta en estos días, hermanos, se los he comentado, que muchas veces en la iglesia hay más problemas por la lengua de nosotros que por los ataques del mismo diablo. Los discípulos comenzaron a decir, a utilizar la boca para estar compitiendo. El versículo 46 dice eso, que comenzaron a discutir. En vez de utilizar la boca para bendecir, para hacer algo bueno, comenzaron a usarlo para discutir. Y aquí hay un pensamiento, no es mío, pero se los comparto. Dice, que nadie se permita pronunciar una palabra secreta sobre otro. Cierro comillas por ahora para explicar. Por supuesto, aquí no se está hablando acerca de que uno no puede decir nada de otro para corregirlo. No se está hablando acerca de la corrección fraternal entre hermanos. Lo que se está diciendo aquí es esto: lo que se proscribe es una palabra oculta para juzgar a otro hermano, incluso cuando se pretende ayudar y se tenga la intención buena, pues es precisamente bajo esta apariencia de legitimidad cuando a veces se infiltra en nosotros el espíritu de odio, de chisme, de juicio, de maldad. Hay 3 pasajes
que tengo aquí en mis notas, voy a leer de los cuales solamente 2. Hablando de los sentidos de la iglesia, el primero, el sentido del gusto, gustar las cosas buenas, pero también el de la lengua, la boca, usarla para lo bueno. Santiago 4, 11 y 12. Mire con cuánta determinación Santiago nos exhorta. Santiago 4, 11 y 12. En el versículo 11, Santiago nos recuerda un gran problema cuando no utilizamos bien la lengua. Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Yo quiero aclarar, porque este es un pasaje que se presta también a mala interpretación. No está diciendo que yo no deba emitir juicio ante un hecho abiertamente abominable. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que yo no tengo permiso para creerme juez. Es decir, aquí Santiago está cuestionando a aquella persona que cree que puede juzgar a otro en base a él. O sea, que él es mejor que otro, que él es perfecto, que él tiene el derecho. O sea, no es Cristo ni la ley de Cristo la que se utiliza como referencia de juicio, sino yo, mi posición, mi justicia, mi santidad y mi persona. Tú te estás estableciendo en juez, le estás quitando el lugar a Cristo. Tú te estás estableciendo en ley, en vez de cumplirla, tú estás imponiéndote como ley sobre otro. El versículo que sigue explica lo que estoy diciendo. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Repito, en ti mismo. ¿Quién eres tú? Porque a veces confundimos: no, mira, a mí no me gusta juzgar a nadie, y callamos ante injusticia o ante barbaridades. Eso no significa eso. Lo que no debemos es juzgar a otro en mí mismo, como si yo fuera juez o como si yo fuera la referencia y la ley. Y luego Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29, nos recuerda también la necesidad de abrir la boca siempre, Efesios 4, 29, para edificación. Eviten toda conversación obscena. En otra versión dice, ¿cómo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esas son una de las ligerezas, son las pequeñas zorras que se cuelan a veces en la vida, en la viña. Cuando nosotros con ligereza hacemos esas lenguaradas soeces. Mucho cuidado, hermano, porque cada vez que yo permito que mi lengua se suelte para una palabra descompuesta, obscena, malintencionada, llena de malignidad, yo estoy quitándole el antivirus a mi corazón. Se lo voy a decir de otra manera: cuando suelto mi lengua de manera irresponsable, yo debilito mi alma, estoy dejando huecos abiertos para envenenar mi alma. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión entre la boca y el corazón que usted tiene que tener mucho cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque eso se conecta con la boca. Si vas a abrir la boca, que sea para mencionar una palabra buena, necesaria, de edificación, para dar gracia ¿a quién? A los que oigan, a los oyentes. Así que yo espero que Dios me ayude en mi propia vida para con mi boca, con mi hablar y con mi lengua yo pueda bendecir a otro. Vamos a otra imagen, por favor. Aquí hay otro sentido en nuestra comunidad que debemos activar: el tacto, para abrazar, para tocar, para acariciar. Y la oración es: Señor, utiliza mis manos para ayudar a mis hermanos, para ayudar a mis hermanos. Toda comunidad tiene por lo general personas que son fuertes de carácter, tienen fortaleza física, tienen fortaleza emocional. Esos son los que salen, por ejemplo, en una crisis y le dicen: mantengan la calma, y se montan encima pesos, porque tienen una fortaleza que Dios les dio en el alma, y tenemos que alabar a Dios por ellos. Pero también en las comunidades hay gente que son débiles, y todos somos necesarios, porque incluso el débil tiene una fortaleza para bendecirme. No hay fuerte que sea totalmente autosuficiente. Siempre necesitamos que alguien nos tienda la mano. Y quiero decir aquí varias cosas, hermanos. A Hitler, con sus locuras, ustedes se recordarán, con esa obsesión con la fulana clase aria, él comenzó a decir porque tenía que dejar a puros alemanes
con ciertas facciones, con ciertos pensamientos, y todo el que fuera judío, al adulto mayor, aquel que tenía algún tipo de condición limitante, los comenzó a arrasar, los comenzó a matar. Porque él decía que los débiles eran un estorbo para la sociedad que él quería construir. ¿De dónde le sale esa locura demoníaca? ¿Quién soy yo para establecer quién es débil, quién es fuerte y a quién aniquilo? No tenemos permiso, somos hermanos. Y debemos buscar el bienestar de todos. Y aquí, en Romanos 12, 16, Pablo nos dice que tenemos que asociarnos con los humildes, no ser soberbios. Y lo meditaba en estos días, hermanos, y les quiero compartir que ha sido una lección para mi vida espiritual. Puedo contar ese aprendizaje en el año 2007. Lo puedo contar. Yo puedo decir, el año 2007 Dios me enseñó esto. Que nos sentimos muy bien cuando estiramos la mano para darle a otro. Hermano, quiero compartir contigo esto, dinero, lo que sea. Pero nos sentimos mal cuando estiramos la mano para recibir la ayuda. Y en el fondo yo me decía, ¿no será eso un tipo de soberbia velada? Porque la mano que se estira para recibir ayuda, si no lo hace con gratitud y humildad, cuando se estira para dar, lo hace con soberbia. La misma humildad y gratitud que yo tengo para estirar y dar, es la misma humildad y gratitud que yo tengo que tener para estirar y recibir y decir, hermana, hermano, gracias. Muchas gracias. Tenemos que asociarnos con la humildad. Tenemos que estirar la mano para dar, pero también para recibir. Y más que todo en este tiempo, yo conozco personas que han cerrado su corazón y dicen, no, gracias, no lo necesito. Necesita, es una lección de humildad porque es soberbio. Claro. Yo necesito a mis hermanos. Y el sentido del tacto que abraza, el sentido de la mano que apoya, el sentido del que está allí, tenemos que activarlo en nuestra congregación. Porque escuche esto, no es mío, pero se lo comparto. El que quiera aprender a servir debe aprender ante todo a tenerse en poco. Y eso suena feo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por lo general, el que se cree más importante no necesita de nadie, no recibe nada de nadie. Y yo tengo que comenzar a mirarme celebrando el perdón de mis pecados. A nuestra amiga que nos visita especialmente le quiero decir esto. Y a todos. La humildad comienza cuando nosotros reconocemos que somos pecadores delante de Dios. Y nos presentamos ante Cristo a decirle, Señor, ¿quién soy yo? Pobre pecador. Todo lo bueno que tengo lo tengo de ti, Señor. Tú me has coronado de favores y misericordias. En este año también el Señor ha traído dos emociones especiales a mi corazón. Y es que me ha permitido, así como ráfagas de luz, que vengan a la memoria hermanos queridos de la iglesia. Y me traen una alegría grande que me provoca llorar, pero de gozo, y decir, qué bueno que les recuerdo, amo a mis hermanos y doy gracias a Dios por ello. Pero también la conciencia de que soy finito y que necesito mucho de la gracia del Señor. Necesitamos más tiempo humillándonos delante de Él, confesando los pecados, no exaltando las virtudes que tengamos. Sí, debemos ser humildes para reconocer los favores que Él nos ha dado, pero tenemos que desde la humildad. Lo que quiero decir con esto es que no estira la mano para recibir o para dar aquel que es soberbio. Y es desde el arrepentimiento y desde la humillación que aprendemos a dar y a recibir. Ninguno de nosotros podrá obrar como Cristo, como Pablo. Cristo se despojó. Pablo dijo, ¿quién soy yo? Soy un servidor. Ninguno vamos a imitarlos a ellos hasta que nosotros no nos humillemos delante del Dios de la gracia. Quiero terminar con una última imagen. Vamos a presentarla. La primera dice, mucho cuidado con la boca, hermano, con la lengua. No permitirnos nosotros usar la lengua sino para nunca dañar a un hermano, sino para dar gracia a los oyentes y para hablar de las cosas del Señor. La segunda imagen tuvo que ver con el tacto, con el contacto, con el accionar, con el servir, para dar y para recibir con humildad. Y finalmente quiero hablar un poco acerca del oído.
Nuestra iglesia tiene que ser una comunidad que active el oído. Y esto me gustó mucho. Espero que lo edifique tanto a usted como nos edificó a nosotros en el primer culto. El primer servicio que uno debe a otro dentro de la iglesia es escucharlo. Así como el comienzo de nuestro amor por Dios consiste y consistió en escuchar su palabra, el amor por el prójimo consiste en aprender a escucharlo. No hay real amor en una relación si yo no puedo escuchar al otro. Porque requiere dejar mi soberbia. A veces lo que yo quiero es que me escuchen, hermano, y yo debo confesar que me ha costado mucho a veces sentarme a escuchar a mi esposa y a mis hijos, o porque estoy cansado, o porque pienso que no quiero escuchar, y no escuchar es una manera de decir mucho a la otra persona. Porque cuando Dios habla, y Dios habla por la palabra, y Dios nos habla por un tratadito, y Dios nos habla en un sermón, y Dios nos habla, pero no queremos escucharlo. ¿Qué significa eso? Y no estoy hablando del sentido auditivo. Es decir, que mi oído percibe las ondas, las vibraciones que andan y entonces las meto acá y las interpreto. No me refiero a ese sentido, me refiero a la capacidad de la escucha del alma, tener la humildad y el amor de poder escuchar al otro. Una manera de servir de comunidad es escuchar, y cuánto necesitamos en este tiempo aprender a escuchar. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solo cuando nos habla, sino que Él escucha nuestras oraciones, porque nos ama. Escuchar a nuestros hermanos es, por tanto, hacer con Él lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios me ha escuchado cuando nadie me escuchaba, si Dios me ha escuchado cuando yo estaba desesperado y no hallaba a quién decirle lo que me pasaba, ¿cómo yo no voy a escuchar a otro? Cuando no escuchamos, escuche esto, no es mío, pero se lo comparto, esta cita, se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que hablar. ¿Cuánta gente por ahí buscando quien le escuche, y lo que encuentra, si se encuentran con un cristiano, van a tener que decirle: oye, hermano, disculpa un momentico, ¿dónde tú tienes el botón? Porque eso es ta. Vamos a escuchar. ¿Qué es esto tan agradable? Y mucha gente yo he conocido que me ha dicho: hermano, gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Ayer hice un ejercicio en nuestro paseo de escuchar. Y les confieso que mi tendencia era muchas veces a salir con metralla. Y cuesta sentarse o pararse nada más que escuchar. Y a veces escuchamos, y eso es un dicho por ahí que está trillado, pero vale la pena recordarlo: no estamos escuchando, sino que estamos armando la respuesta. Y eso no está bien, porque no escuchamos para conocer el corazón del otro, no escuchamos para ver el sentimiento de mi hermano. Así tengamos la diferencia que dice: pero voy a escuchar a mi hermano, yo quiero escuchar a mi hermano. Y fíjense que estoy hablando de la casa, porque eso es entre esposo, esposa, con los hijos. Papá, ¿qué tal? Y no queremos escuchar. Pero escúchame un momentico. La frustración es más grande, y creo que algunos abusos velados es cuando el hijo quiere hablar y nosotros ya tenemos la decisión tomada. No, yo no quiero escuchar nada. Lo haces y punto. ¿Qué es eso? Dios nos trata así. Las veces que Dios dice: voy a cerrar mis oídos, no los voy a escuchar, es cuando está una soberbia sembrada en el corazón, pero al que llega a Él arrepentido. Dice que el corazón contrito y humillado que hace el Señor no lo desprecia nunca. Usted se acerca a Dios arrepentido, con humildad en su corazón, Dios no lo va a rechazar, le va a decir, la va a escuchar. Esto que voy a leer es fuerte. Aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios. Y eso tiene base bíblica, porque la Biblia dice que cómo yo puedo amar a un Dios que no he visto.
si no amo a mi hermano a quien veo? Y aplica igual. ¿Cómo yo puedo decir que escucho a un Dios a quien no he visto si no escucho al hermano que está ahí, que es imagen de Él? Si no escucho la imagen de Dios, ¿cómo voy a escuchar al Dios que dio la imagen? ¿Cómo? Y esto es terrible. Y a mí me interpeló esto, me habló a mi corazón, porque a veces digo, bueno, no tengo tiempo o no es importante. Yo recuerdo una vez, estudiante de primer año en el seminario, alguien puso en mis manos un libro que con el tiempo me di cuenta que no valía nada. Pero para mí en ese momento ese libro era una maravilla. Y me acerca un profesor y mire que este libro, me dio la espalda, no me dijo nada. Él ya sabía en su momento que ese libro era bagatela. Yo estaba comenzando a estudiar. Para mí era muy importante que me habían regalado un libro acerca de lo que yo supuestamente entendía era muy importante, pero él no tuvo tiempo para escucharme porque ni tenía tiempo y no le parecía importante lo que yo tenía que decirle. Por eso Dios agarra un niño y lo pone al lado. Yo he visto en las panaderías que a mis hijos, y lo hago como prueba, digo, vaya allá y usted pague. Estoy poniendo a Ricardo Andrés a utilizar la tarjeta y la cosa. Y no tratan a los muchachos como tratan a los viejos. Y lo he puesto a prueba, he llamado incluso a algunas instituciones, mire, hijo, hable usted y diga tal cosa, y pónganme en voz alta. Y he tenido que tomar el teléfono. Qué pena que traten a unos niños. ¿Qué me dice eso de un colegio, de una institución, que cuando es el niño que está hablando, el estudiante, los tratan de una manera, pero tiene que venir el de poder, el de autoridad, a ponerse al mismo nivel? Y he tenido que hablar, porque usted le contestó hacia el niño. El niño preguntó, mire, simplemente estoy llamando porque pusieron un papel diciendo que iba a haber tal actividad y quiero saber. ¿Sabe qué le dijeron? Si estaba en un papel, eso es. Y yo le dije, yo vivo en San Antonio de los Altos y varias veces han puesto papeles y no han hecho lo que dicen que tienen que hacer. Y mi tiempo importa. Y yo no quiero irme con mi hijo allá para corroborar que no van a hacer lo que van a hacer. Disculpe, señor, déjeme averiguar. ¿Por qué tienes que tratarme a mí así? ¿Y por qué tratas a un niño de esa manera? Entonces, cuando yo llego a una comunidad y veo cómo tratan a los niños, yo no quiero, no me cuentes más nada. No me digas más nada. Cristo es sabio. Y Él sabe que los adultos quieren llevársela bien con los que tienen poder, con los que saben, con los que compiten, esta cosa, pero a los niños no lo tratan bien. Por eso la comunidad se oxigena, se regenera y se salva, entre comillas, cuando es una comunidad donde al más sencillo se le respeta. El que piensa que su tiempo es demasiado valioso para perderlo escuchando a los demás, jamás encontrará tiempo para Dios y para el prójimo. Es un religioso. Tarde o temprano se mirará que es puro follaje, porque en su corazón no hay alma. Solo encontrará para sí mismo el tiempo, para su palabrería, para sus proyectos personales, pero no para los proyectos de Dios, porque no hay en ese corazón lugar para lo sencillo. No es mía esta frase, pero se la comparto, me encantó. Mientras estudiaba decía, vamos a compartirle a los hermanos. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con las palabras de Dios. Vamos a leer unos pasajes nomás para ir cerrando. Eclesiastés 4:10, por ejemplo. Fíjese de la importancia de ayudar al otro hermano. En Eclesiastés 4:10. Y por eso, personas que Dios ha tocado en su corazón, es que han surgido, hermanos, ancianatos, casas hogares, sitios donde los adultos mayores van a jugar dominó, a bailar o a jugar o lo que sea. ¿Saben por qué? Porque dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y nuestra iglesia tiene que ser, aunque nos llamamos Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, tenemos que ser este segundo. Para los que no tienen a nadie.
Mi sueño, mi angustia y mi emoción, como ha sido la de muchos en esta iglesia, y no descansaré, hermano, hasta que podamos ver eso, ser esa iglesia insertada en la comunidad, que no busca que la nombren, que pongan en titulares, que nos den títulos, a nosotros que no nos den nada de eso, pero sí queremos ser una iglesia que está como los segundos que están ahí para los que no tienen nadie que los escuche, los que no tienen nada para pagar, los que no tienen nada para impresionar. Nosotros queremos estar al lado de ellos, porque Cristo se pone al lado de ellos. Los demás que se la averigüen con lo que pueden y saben. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, la ley de Cristo es aprender a llevar las cargas. Y Colosenses 3:13, que utiliza un término fuerte, pero necesario recordar, porque estamos hablando los sentidos de la comunidad que se activan. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué dice? Soportándoos. Querida Antonieta, mujer guayanesa, pero a carta cabal. Yo quisiera decirle algo mejor a usted en esta hora, pero no, bueno, a lo mejor sí. Tiene que soportarme, hermana. Tiene que soportarme. Ahora, soportar no significa, ahora, como David tiene que soportarme, porque la Biblia, hermano, la Biblia dice que tiene que soportarme. Y entonces me lanzo encima. No, hermano, pero tampoco se me lance encima. Porque una cosa es soportarnos los unos a los otros y otra cosa es que tú te me lances encima. Y entonces comenzamos a lanzarle una carga al hermano que no es para compartirla. El que no esté dispuesto a soportarse el uno al otro, que no se case, si no, pregúntele a Alejo Girón. Y lo menciono a él porque yo no sé ni siquiera, ya se me olvidó cuántos años tiene esa gente junto y cuántos años tuvo Raquel con Federico. Uno tiene que aprender a soportarse. ¿Cuánto soporta un padre a un hijo? Cuando usted ya dice, oye muchacho, mira muchacha, decimos nosotros y ponemos 3 puntos. Mira muchacho o muchacha, decimos. Acuérdese de su papá y su mamá. Acuérdese que usted también fue tarabita, prosista. Son términos que algunos tienen que averiguar por ahí. Pero ¿cuánto me soportó mi mamá? ¿Cómo no nos vamos a soportar nosotros si Cristo nos soporta a nosotros? Entonces en la familia, ay, este muchacho siempre con esta, pero tenemos que aprender a soportar, porque amar es un tipo de, soportar es una expresión del amor. Así que hermanos, cónchale, ustedes me han soportado mucho, pero no se crean, ustedes, yo también lo he soportado. Entonces háganos paciencia, no somos enemigos, somos hermanos, somos compañeros, vamos caminando. Eso no lo ponga en duda, lo demás se aclara en el camino, pero eso no lo tenga en duda. Termino con estas 2 citas. En Mateo 10:42, Cristo unió el concepto de autoridad al servicio, y eso es cristiano. Eso no lo veo yo en teorías de gerencia, ni de liderazgo, ni de nada de eso. Cristo fue el que trajo ese modelo, porque Cristo dijo, ustedes ven que los poderosos del mundo, ¿qué hacen sobre los demás? Se enseñorean. Entre ustedes no va a ser así. Yo traigo un reino diferente. Entre ustedes el más importante, ¿quién va a ser? El más pequeño y el que sirva. Y eso le rompe la cabeza a cualquiera. No hay verdadera autoridad espiritual si uno no sirve escuchando, ayudando, soportando a los hermanos, porque eso es muy fácil ser hermano del otro de otra manera. Y esto es muy importante. En una iglesia del Dios Trino no debe existir lugar para el culto a la personalidad, sea quien sea, por muy importante que sean sus cualidades y dones. Es totalmente profano y envenena a la comunidad levantarle un culto a cualquier personalidad.
Llámese pastor, apóstol, ungido y lo que sea. No y 1000 veces no. Porque la verdadera autoridad en la iglesia es esta. Escuchen, cuando yo me someto al que la tiene de verdad y le sirvo. Eso es tener autoridad. Someterme al que tiene autoridad y servirle a él y a mis hermanos en su nombre. Yo estaba viendo un programa ayer con mi hijo Ricardo Andrés, de la ingeniería. Me acordé de los ingenieros de la iglesia. Sorprendente ese Arquímedes y otros tantos. El tipo comenzó a hacer que girara un tornillo al revés, y eso dio nacimiento, de un sentido práctico, a la bomba de achique. El agua que bajara todo el mundo la veía, pero ahora la gente veía que el agua subía. Y entonces vino uno y se inventó con unos espejos enormes a hacer que reflejara el sol, y de tal manera que quemaba los barcos de madera, y los de aquel lado que no tenían esa tecnología pensaban que aquellos eran encantados y unos magos. Pero la grandeza de esa gente estuvo en esto. Como me decía Noraida cuando salí del primer culto: pastor, y los que inventaron las inyecciones. Y ninguno de esos inventores están diciendo: yo inventé esto y lo voy a patentar y mire, me voy a hacer. Ahí está la grandeza. Que mucho de esa gente estaba pensando siempre era cómo beneficiar a la humanidad. Y hasta ahorita, ayer dijeron una frase que no me gustó: inventos de no sé cuántos del siglo pasado, inventos que no, algo así dijeron, pero no es, fue al revés. En las clases de ahorita todavía están volviendo a esa gente. Uno de los más grandes inventos ahorita es la bomba atómica. Pero los principios ya aquellos habían pasado hace tiempo. ¿Dónde están los grandes inventos y los grandes descubrimientos para el beneficio de la humanidad? Todavía estamos esperando genios. Y genios no tanto por lo brillante, sino por lo que piensa en el humano y por el bien que le hace a este mundo. Esos son los genios que estamos necesitando. Por eso digo, para cerrar, que la comunidad no necesita personalidades brillantes, sino fieles servidores de Jesucristo y a sus hermanos. Eso es lo que necesita la sociedad y la iglesia. Estos grandes inventores, para mí los más grandes fueron los que trajeron cosas que le hicieron bien a otros, sin pensar que eso les iba a dar un beneficio. Y aquí tenemos cualquiera que hace algo por un pequeño, les aseguro que no perderá su recompensa. Hoy les he hablado entonces del tema, los sentidos de nuestra comunidad cristiana. Amados hermanos, que no nos entretenga la discusión en otra cosa, sino servir. Dios haga de la primera iglesia bautista una comunidad que sirve integralmente y sin distinción a todos. ¿Les parece bien una oración? ¿Les parece bien eso? Que nosotros podamos servir a todos. Servir a todos, como aprendimos el domingo próximo pasado. Servirles a todos como Cristo lo haría. Para eso estamos acá. Yo quiero invitarles a orar para cerrar nuestro tiempo acá. Y a todos los invito pues a llegar a la presencia del Señor, arrepentido, diciendo: Señor, aquí estoy delante de ti, perdona mis pecados, yo te necesito, Señor, limpia mi alma, me entrego a ti, quiero servirte, quiero que me uses para el bien de otros. Si voy a abrir mi boca para lo bueno, si voy a escuchar, que sea expresión de tu amor, si voy a estirar el brazo, que sea con humildad y con gratitud. Padre, muchas gracias por tu presencia y tu palabra con nosotros. Ahora que salimos de este lugar, pedimos tu bendición, pedimos tu cuidado. Gracias por estos 34 años de vida de tu iglesia. Manténla fiel, limpia, pura, trabajadora, esforzada en la verdad, humilde, servidora, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú nos llames a tu bendita presencia cuando la establezca, Padre. Gracias por quienes comenzaron, gracias por quienes no están, por los que están y por los que han de venir entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia abajo y a entender que la grandeza está en lo pequeño, en la humildad, porque así nos lo enseñaste tú. En el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén y amén.